Muy estimados hermanos, en el corazón de Cristo, de María, los pasajes de la Sagrada Escritura que hoy hemos escuchado nos presentan tres imágenes de Dios. La primera de ellas, de Dios como madre; la segunda, Dios como juez; y la tercera, Dios como Padre providente. La primera la encontramos en la lectura profética, que nos muestra la figura de Dios con entrañas llenas de ternura por sus hijos. Y nos hace también descubrir esta realidad que nos envuelve, para querernos hacer entender que Dios nunca nos deja de su mano, no nos abandona. Es el hombre quien se aleja de Dios, y aún el hombre estando alejado de Dios, Dios está presente en su vida. Es la ausencia de Dios en el corazón del hombre, pero más sin embargo es la presencia misteriosa de Dios que envuelve toda la persona, su ser y cuanto es en realidad. En la lectura apostólica nos da algunos pormenores para entrar en esta dimensión de Dios como juez. En un primer momento, Pablo quiere hacernos entender que ante todas las cosas somos servidores de Cristo. Y entrar en esta dimensión del servicio es ubicar también en donde nosotros nos encontramos en esta maravilla de la creación. Somos criaturas de Dios, hechura de sus manos. Él es el creador de todo, y por lo tanto es esta dimensión de descubrir que Él es el principio y el origen de todo cuanto existe, y que por lo tanto nuestra vida está orientada desde la vivencia de nuestra fe a alcanzar a contemplar a aquel quien es el dueño de todas las cosas y que las ha puesto en nuestras manos. Ya el libro del Génesis nos dice que invita al hombre y a la mujer a dominar todo lo creado. Pablo nos dice, somos administradores de los talentos, de los bienes que el Señor nos ha dado. Es una tarea entonces esta recta administración, tanto de nuestra propia existencia como de aquello pues que se nos ha confiado. Y es el de buscar esa claridad de conciencia, pero es importante el de no matizar, pero sí profundizar con claridad lo que Pablo nos dice en este decir, que no se sujeta al juicio de los hombres y que su conciencia no tiene nada que le recrimine. Porque podemos caer ingenuamente en ese decir también nosotros, mi conciencia está tranquila. Y hay que aprender entonces a diferenciar de la inocencia y de la ignorancia para no ser pues ingenuos. Y hago un ejemplo que nos va a llevar en consecuencia a otros. Los enamorados, en esa experiencia hermosa de los sentimientos que comparten, en ocasiones los lleva a la entrega de sí mismos. Y si uno les cuestiona el por qué han adelantado esa entrega antes de la bendición que para nosotros es precisamente el de ofrendar el amor a Dios y reconocer que de Él procede esa unión, dirán que fue una entrega por amor,
y que están tranquilos en su conciencia porque precisamente ese es el argumento. Fue una entrega en el amor. Pero si lo vemos en la perspectiva, queriendo iluminar este aspecto de las leyes humanas, a veces podemos infringir la ley sin saberlo. Pero bien sabemos que la ignorancia de la ley no nos exime de la aplicación de la misma. El que tengamos esa paz supuesta o entrega muchas veces por amor, no nos exime de la objetividad que a la luz de la fe se nos invita a vivir nuestra vida cristiana en todos los aspectos. Este es tan solo un ejemplo. Pero es descubrir entonces una mayor dimensión de esta realidad. Ahora, si a la luz del Evangelio iluminamos también esto que hemos mencionado, de descubrir esas entrañas de misericordia, de compasión, que la lectura profética nos está invitando y que tenemos que recalcarlo de una manera, la experiencia nos dice de las entrañas maternales que se conmueven en todo momento por el Hijo, más cuando el Hijo se aleja. Es un sentimiento inexplicable, pero todo el ser se conmueve ante el Hijo. Nos dice pues además de que Dios juzga. Y en ese sentido de lo que hemos mencionado agregamos todavía algo más. Es presentarnos a Dios a la luz pues de lo que el Evangelio nos dice de la siguiente manera. Y empezamos por partes. Nosotros tal vez tengamos dificultad verdaderamente para comprender el significado de la providencia. Y me explico. Nosotros no estamos preocupados por el pan que va a llegar a nuestra mesa, porque bendito Dios, muchos de nosotros lo tenemos y lo tenemos en abundancia. Nos preocupan más las calorías y el colesterol que el alimento tiene. No nos preocupamos por el vestido. Nos preocupamos más bien elegir de los vestidos que tenemos qué es lo que nos vamos a poner. Tampoco nos preocupa contemplar las estrellas, porque no las estamos contemplando de la misma manera que lo hacen, por ejemplo, los migrantes que se encuentran en el bordo. Para algunos de nosotros las estrellas que sí nos preocupan contemplar son las que están grabadas en los hoteles para saber si es digno de nuestra visita. Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros la providencia? Porque muchos hemos nacido y crecido con todo lo necesario. Otra perspectiva en estas características del Evangelio, Jesús nos lo introduce invitándonos a hacer una elección entre dos realidades opuestas: Dios o el dinero. Si lo vemos a la vivencia y experiencia de aquella época, imagínense las necesidades de aquella multitud que Jesús tenía delante de él, muy lejanas y contrastantes con las nuestras. Ellos no estaban preocupados por teléfonos celulares, aparatos electrodomésticos y un sinfín de comodidades y adornos y arreglos personales que nosotros hemos creado como una necesidad imprescindible para ser felices. Era solicitar lo necesario, lo fundamental en la vida para vivir dignamente, sin superficialidades. Y aún a pesar de que lo tenemos todo, muchos de nosotros vamos por la vida angustiados, preocupados. No terminamos de disfrutar lo que poseemos y ya estamos pensando lo que vamos a adquirir. Estamos en el trabajo y estamos pensando en las vacaciones.
Estamos en las vacaciones, estamos pensando qué vamos a encontrar cuando lleguemos al trabajo. Estamos muchos de nosotros con esa permanente insatisfacción de la vida. Y llevamos temores y angustias. Y como dice el mismo texto evangélico, ¿quién puede agregar con todas sus preocupaciones un momento más a su vida? Y hay quien necesita, que verdaderamente ocupa del pan y del vestido. Y a veces lo negamos, porque pensamos que el otro no es digno de recibir nuestra ayuda porque hemos hecho ya un juicio prematuro de él. Pensemos, por ejemplo, y que esto acontece seguido, de no brindar la ayuda a los indigentes que encontramos en los cruceros de nuestra ciudad, porque decimos, la moneda que le dé la va a utilizar para drogarse o para comprar alcohol porque es un adicto. Y sabemos que puede morir a causa del síndrome de la abstinencia, pero nuestra conciencia está tranquila porque no le dimos para sus vicios. Al final del Evangelio nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es la justicia humana de la cual está hablando Jesús. Es la justicia de Dios, que es misericordia. Pero ojalá empezáramos por la justicia humana, que nos dice al menos dar a cada quien lo que le corresponde. No es un socialismo de igualdades, es el reconocimiento de la dignidad humana y es el aprender a sernos solidarios con el otro. No tiene como principio la causa evangélica la justicia humana, sino esta justicia que tiene como principio el amor, porque la justicia humana sería tan solo el acto más mínimo que refleje el amor de Dios. Sería el primer paso a dar. Nos pudiéramos abandonar en Dios y hacer a un lado nuestras superficialidades y pretensiones a veces tan vanas y descubrir esto que las lecturas hoy nos dicen. Podemos presentarnos desnudos a Dios con una conciencia tranquila, porque también es ese drama del Génesis. Adán, Adán, ¿por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo? Es el pecado que nos impide presentarnos así, tal como la aclamación del Evangelio hoy nos lo dice. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Es presentar entonces esta realidad delante de Dios, que nos conoce, sabe cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras tristezas. Desde antes que nosotros llegáramos aquí, el Señor ya conoce nuestros corazones, los conoce inclusive desde antes que viniéramos a la existencia. Sabe de nuestras fragilidades, de nuestros pecados, y decíamos el domingo anterior, aún así el Señor nos ama y nos ama sirviéndonos y perdonándonos. Es aprender a confiar que Él no nos abandona nunca, que su palabra profética tiene su cumplimiento en nosotros, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida con su palabra, con el alimento que nos da vida, su cuerpo, su sangre, que nos da señales, signos a lo largo de nuestra vida para hacerse presente y tocar nuestro corazón, y lo único que busca es que nos abandonemos
y que aprendamos a compartir todos estos dones que el Señor ha derramado a manos llenas a todos y a cada uno de nosotros, porque nadie es tan pobre que no pueda brindar una sonrisa al hermano que está solo y desamparado. Qué grande es Dios. Bendito Dios. Profesemos nuestra